Saludo a nuestros hermanos y amigos que siempre están sintonizando su programa, La Esperanza Eterna. Les habla el pastor Santiago Mejía y vamos a tratar un punto muy importante dentro de las profecías que hemos venido desglosando a través de todas estas semanas y meses. Vamos a hablar acerca del séptimo sello. Pero antes de tocar el tópico, quiero señalar que estaremos en la oración intercesora, estaremos orando por cada uno de ustedes. Así que vamos a orar para comenzar nuestro tópico y además pedir a Dios su bendición. Amante Padre que estás en los cielos, gracias te damos por tus abundantes bendiciones. Te rogamos de una manera especial que tú visites a las personas que están en el lecho de la enfermedad o en el dolor, que tú, Señor, como el médico de los médicos, le asista para que reciban la sanidad. Especialmente colocamos nuestras vidas a ti para que también sane nuestras enfermedades espirituales. Que tú, oh Señor, sea el médico por excelencia de ambas cosas y que nuestra esperanza esté cifrada siempre en la promesa de tu segundo advenimiento. En tu nombre te pedimos estos favores. Amén. Muy bien, vamos a entonces a enfocar el séptimo sello. Al tratar el séptimo sello, lo hacemos señalando que estos eventos proféticos todavía no se han cumplido. Están reservados para el porvenir. Sin embargo, lo tratamos con una seguridad tal en su cumplimiento futuro, por los acontecimientos previos cumplidos, desde el primer sello hasta el sexto sello. El sexto sello, el cual estamos viviendo en la actualidad. Ya hablamos de estos 6 sellos anteriormente, pero quise hacer un paréntesis en ellos para hablar de los ataques del dragón contra la iglesia verdadera y los diferentes elementos que toma, es decir, desde el poder político, la unión de todas las religiones, con el propósito de destruir al pueblo que guarda los mandamientos de Dios, el testimonio de Jesucristo, la paciencia de los santos y la fe de Jesús, conforme a lo ya predicado del capítulo 14, 12 y 12, 17 del libro del Apocalipsis. Pero vamos ahora a leer lo que nos dice en cuanto al séptimo sello, en el capítulo 8 del libro de Apocalipsis, versículos 1 al 5. Acompáñenme en esta lectura. Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie delante de Dios, y se les dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó de fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Así vamos a desglosar entonces estos versículos que hemos estado hablando, para notar qué es lo que el Señor quiere decirnos a nosotros. Noten, en la apertura de ese séptimo sello, encontramos que se hizo silencio en el cielo como por media hora. Existen 2 puntos de vista con relación a este séptimo sello. La primera interpretación consiste en lo siguiente. Noten, dice silencio en el cielo como por media hora. En esa primera interpretación, algunos sostienen que este silencio en el cielo, que sigue a los eventos terribles del sexto sello, que suceden en la tierra inmediatamente antes de la segunda venida de Cristo a la tierra, como ya mencionamos, el oscurecimiento del sol, la caída de las estrellas, el gran terremoto de Lisboa,
la luna puesta roja como sangre, eventos que señalaban el tiempo de inauguración del fin, del tiempo del fin. Ahora bien, aquí entonces eso indica que Cristo señala estos acontecimientos antes de su segunda venida a la tierra, y es causado por la partida de las huestes celestiales que han abandonado las cortes celestiales para acompañar a Cristo en la tierra, es decir, cuando Cristo venga por segunda vez. Por eso nos dice en el libro de San Mateo, en el capítulo 25, en el versículo 31, en el capítulo 25, versículo 31, dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, con todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Noten, es importante que la Biblia señala acerca de la venida de Cristo. Cuando uno habla acerca de la venida de Cristo, como está dicha en la palabra, muchas personas quieren catalogar a uno de fundamentalista. Pero realmente no podemos renunciar a las verdades expresas en la palabra de Dios porque se nos llame fundamentalistas. Realmente la Biblia especifica que Cristo va a venir a esta tierra. Muy bien, vamos a ver entonces qué significa que el séptimo sello es en sí la segunda venida de Cristo, conforme a lo que establece este primer comentario. Noten, silencio en el cielo como por media hora. Media hora profética corresponde a 7 días y medio literales. En el libro de Números, en el capítulo 14, versículo 34, y Ezequiel 4:6, dice claramente un año por cada día. Y también Ezequiel 40 días, día por año te lo he dado. Es decir, encontramos que esa primera interpretación aquí resulta interesante. Pero veamos la segunda interpretación con relación al tópico silencio en el cielo como por media hora. Este otro punto de vista sostiene y explica este silencio en el cielo como un silencio de solemne expectativa por las cosas que están a punto de suceder. Así que al finalizar el sexto sello, las gentes de la tierra exclaman angustiadas: el gran día de su ira ha llegado. Noten ustedes aquí algo importante que debemos tomar en consideración. El sexto sello son los eventos que ocurren para señalar el tiempo del fin. Y al final de esos eventos, que todavía no hemos llegado, pero que estamos avanzando rápidamente, proféticamente, para llegar allí, dice que el gran día de su ira ha llegado. Es decir, Apocalipsis 6:17. Esta expresión señalaba la expectativa general de que el gran día del juicio iba a empezar en ese entonces y Cristo iba a volver. Veamos un asunto. Nosotros mencionamos en temas anteriores acerca de Daniel 8:14 y explicamos. Y dijimos hasta 2300 días de tarde y de mañana, que corresponden precisamente a años literales. Es decir, 2300 años literales que comenzaron en el 457 a.C., con ese tercer decreto que fue dado por Artajerjes Longímano, y luego entonces esos 2300 años terminan en 1844, que es cuando comienza la hora de su juicio. Ha llegado conforme a Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 al 12. De manera que esa expresión allí señala que el juicio iba a comenzar en 1844 y después de 1844 en algún momento Cristo iba a retornar por segunda vez en majestad y gloria. No sabemos el día y la hora cuando Cristo ha de venir, solamente lo sabe su Padre. Nosotros solamente podemos ver las señales que están dichas allí, para que nosotros veamos lo que se está cumpliendo y veamos que el Señor está cerca, está a las puertas, pero no sabemos el día ni la hora.
De manera que ese juicio comenzó en 1844. Estamos viviendo dentro de esa etapa, como ya hemos mencionado, para que entonces en algún momento Cristo vuelva a la tierra por segunda vez en majestad y gloria. En Apocalipsis, en el capítulo 7, versículos 1 al 3, se hace un paréntesis entre el sexto y el séptimo sello para explicar por qué causa la catástrofe esperada en 1844 con el retorno de Cristo a la tierra no podrán caer sobre la tierra hasta que se acabara de sellar a los siervos de Dios, cosa que todavía nosotros no sabemos y que ocurrirá en algún momento en el futuro. Pero en este capítulo 8 no vemos ocurrir el sellamiento. Entonces, si vemos que no ocurre el sellamiento, entonces hemos de entender que el sellamiento ocurre en la última parte del sexto sello, para entrar al séptimo sello. Así que en este evento es el que ocurre en ese séptimo sello. En el antiguo tabernáculo, el sellamiento o confirmación del pueblo era el resultado de los ritos del día de expiación. Veamos, también podemos observar que el único momento del antiguo tabernáculo en que se requería absolutamente silencio total, quiero que anoten esa frase, silencio total, era en el gran día de expiación. Y esto se debía a factores. Primero, que era el día de juicio. Así que la única comunicación entre el pueblo y el sumo sacerdote era el tintineo de las campanillas en el borde de su vestido mientras se movía dentro del lugar santísimo en su obra de intercesión. Pero había un silencio total. Noten que el ángel del incensario, conforme a lo que está dicho en Apocalipsis capítulo 8, versículo 3 al 5, es el ángel del pacto. Y el ángel del pacto es Cristo. Es Cristo Jesús, el ángel del pacto. En Daniel 12:1 se le llama Miguel, el que es como Dios. Y en Primera de Juan, en el capítulo 2, versículo 1 y 2, dice que Cristo es nuestro justo abogado. Entonces Cristo es abogado y es aquel que pelea por su pueblo, quien es Miguel. Ahora, cuando hablamos del incensario del versículo, está hablando acerca del ministerio intercesor de Cristo por nosotros ante el Padre. En Romanos, en el capítulo 8, versículo 34, nos dice lo siguiente: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Es la razón por la cual hemos dicho muchas veces que no necesitamos ningún intercesor humano, porque Cristo intercede por nosotros, según lo que nos está dicho a través del libro de los Romanos escrito por el apóstol Pablo. También en el Salmo 141:2 dice la palabra: suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Otro verso, Lucas capítulo 1, versículo 10, que dice: y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. ¿Orando a qué hora? A la hora del incienso. Ahora bien, en Apocalipsis 16:18 dice lo siguiente: entonces hubo relámpagos y voces y truenos, y un gran terremoto tan grande, cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Que tiene una conexión precisamente con Apocalipsis 8:5, que dice lo siguiente: y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Noten ustedes aquí
lo que sucede en la situación de la sexta plaga y lo que está sucediendo del sexto sello y lo que está sucediendo con relación al séptimo sello. El ángel llama al incensario, lo llena ese incensario con fuego del altar y lo arrojó a la tierra. ¿Qué significa este simbolismo? Que lo arrojó a la tierra. Bueno, esto señala la finalización de la obra de intercesión del ángel del pacto, o sea, de Cristo. Cristo, nuestro gran intercesor, llegará un momento cuando terminará su intercesión, dirá, hecho es. Los hombres que no han sido sellados serán sellados y el destino de cada alma, de cada ser humano será decidido. Por eso en Apocalipsis, en el capítulo 22, versículo 11, dice que el que es santo continúe siendo santo y el que es justo continúe siendo injusto. Y esto sucederá antes de la segunda venida de Cristo. ¿Estamos? Entonces, este juicio ha de ocurrir antes de la segunda venida de Cristo, porque Él pronunciará esta sentencia que va a separar a los hombres fieles de los hombres infieles de una vez y para siempre. Así que la misma justicia divina que aplazaba los vientos destructores, de Apocalipsis 7, 1 al 3, es la misma que ahora autoriza los juicios divinos para que caigan sobre este mundo. Bueno, aquí podemos ver algo interesante, porque vemos la benevolencia por un lado y vemos la justicia por el otro lado. Y que ambos pertenecen a Dios. Por un lado, Dios ejecuta su benevolencia y por otro lado, Dios ejecuta su justicia. Es decir, sobre este sentido de benevolencia y justicia es que debemos edificar el amor de Dios. No podemos disociar una cosa de la otra. Dios no usa su benevolencia y anula su justicia, ni usa su justicia para abolir su benevolencia. La benevolencia, la misericordia y la justicia se abrazan en Dios de una manera armónica, como lo dice Salmo 85:10, que la justicia y el amor y la misericordia se encontraron en la plaza y se besaron. Es decir, la justicia y la misericordia son un elemento que es unido en Dios y que es aplicable de una manera justa, porque Dios es justo. En Apocalipsis, en el capítulo 15, versículo 1, y capítulo 16, versículo 1, Cristo es el que ordena a los 7 ángeles que derramen los juicios de Dios sobre este planeta, es decir, las 7 postreras plagas. Pero al mismo tiempo de anunciar y de decir que sean derramadas las 7 postreras plagas, los hijos de Dios están siendo protegidos por Él. Benevolencia, justicia. Misericordia, justicia. De manera que cuando esto suceda, Cristo va a intervenir. Cristo va a intervenir. No hay duda de eso. Después de los pronunciamientos, del pronunciamiento de Apocalipsis 22:11, Cristo va a intervenir, porque vienen las plagas, el tiempo de angustia de Jacob, viene la liberación del pueblo de Dios porque ha sido condenado a muerte, y entonces Cristo libertará a su pueblo con su segunda venida. Y es interesante notar aquí lo que nos dice Daniel en su libro, en el capítulo 2, versículo 44. Ustedes recordarán que en este capítulo Daniel está interpretando un sueño que tuvo el rey Nabucodonosor. Y dentro de ese sueño él revela los reinos y al fin ve los pies que son de hierro y de barro cocido. Y viene una piedra no cortada con mano. Noten, cuando habla de una piedra no cortada con mano, está diciendo que no hay intervención humana, sino que es Dios mismo quien está haciendo la operación. Y es una representación de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y en el capítulo 2, versículo 44 dice, y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. Noten ustedes, un reino que no será jamás destruido, pero un reino basado en el amor, un reino basado en la justicia.
El mundo hoy en día está desesperado porque quiere tener arreglos y quiere tener situaciones tanto políticas, económicas y social que puedan beneficiar hasta cierto punto su estándar, su estatus de vida. Y el hombre, por más que ha tratado, y lo vemos a través de la historia, por mejorar nuestro mundo, el mundo no ha sido mejorado, sino que vemos que va de mal en peor. Las situaciones van de mal en peor. La población creciendo de una manera vertiginosa, los hombres tratando de hacer diferencias entre castas sociales, de alta sociedad, de media sociedad y de baja sociedad, haciendo diferencia entre los seres humanos. Realmente no se puede encontrar un equilibrio que sea sano. Así que el hombre, mientras vive, quiere obtener poder para ser alabado, o quiere granjearse reputación para ser adorado. Porque el hombre mismo realmente, cuando no busca un objeto de adoración, se adora a sí mismo cuando se ve en un espejo. Es decir, el mundo en el cual estamos viviendo es un mundo que vive en una delicada situación. Ahora, hemos de entender que son profecías que corresponden al sexto sello que estamos viviendo hoy en día. Las pandemias, los terremotos, los fuegos, las inundaciones, los deslizamientos de tierra, los huracanes, los torbellinos, todo ello se debe precisamente a que estamos viviendo dentro del sexto sello que nos indica todas estas señales que van a suceder antes de la segunda venida de Cristo. Y Él ha prometido regresar. Y ha prometido regresar para buscar a los que son suyos. Mis amigos, si miramos al Calvario hace 2000 años atrás y miramos la muerte de Cristo, y la muerte de Cristo es para que nosotros confiemos plenamente en que su muerte es capaz de perdonar nuestros pecados. Y vemos también a Cristo que resucita de la tumba, que es la confianza completa que tenemos, que si en Cristo morimos, entonces con el poder de Cristo seremos resucitados. Pero más encontramos la promesa de Cristo que dice: voy a regresar por segunda vez. Si todos los acontecimientos del pasado se han cumplido, no hay duda alguna que los acontecimientos del futuro también se cumplirán, incluyendo esta, que hemos de anunciar la venida de Cristo en majestad y gloria. Esa venida de Cristo, que es la esperanza de los siglos. Tú y yo tenemos la oportunidad de ver a Cristo venir en las nubes de los cielos. Si alguien ha descendido o desciende a la tumba, no hay ningún problema, porque el poder de la voz de Cristo lo levantará. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Los que estemos o estén vivos, cuando Cristo venga, su vida será transformada. Y ambos, tanto los muertos como los vivos, serán levantados hacia arriba a encontrar al Señor en las nubes de los cielos y entonces ascender con Él para vivir 1000 años en el reino de los cielos y luego, por la eternidad, en esta tierra renovada, nueva, donde alabaremos, glorificaremos y adoraremos a aquel que dio su vida, pero aquel que vive para siempre y nos ha dado a nosotros la inmortalidad de vida para que le adoremos a Él para siempre. Mis amigos, ¿quieres tú entrar en conexión e intimidad con nuestro Señor Jesucristo? Él es el único que tiene palabra de vida eterna. Eso fue lo que Pedro preguntó. Señor, ¿a quién iremos? Porque tú eres el único que tiene palabras de vida eterna. Mis amigos, confiemos en Cristo. Entreguemos nuestra vida a Él. Coloquemos nuestra vida sobre el altar de la obediencia y que el fuego del Espíritu Santo que descienda de lo alto queme toda escoria de nuestra vida y nos haga instrumento útil para honra y gloria de Él. Dios te bendiga, es mi deseo y oración. Oremos. Amante Padre que estás en los cielos, gracias por tu amor,
Y gracias porque nos permite estudiar más y conocer más acerca de tu palabra. Prepáranos, oh Señor, para el encuentro contigo. Prepara a todos aquellos que vez tras vez están viendo lo que nos dice la palabra, para que tengan un encuentro en paz contigo y puedan adorarte por toda la eternidad. Gracias por tu amor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios le bendiga a todos ustedes y que el Señor le dirija todos los días hasta cuando Él venga por segunda vez en majestad y gloria.